Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a otra cápsula más que vamos a estar trabajando en esta cuestión que llevamos sobre formación de instructores. Hoy en particular vamos a trabajar la cuestión de competencias socioemocionales, es decir, esa inteligencia emocional, cómo debe de trabajarse y de qué manera el instructor, la instructora puede optimizar eso que naturalmente ya tiene. La inteligencia emocional se ha descrito como aquella capacidad de poder identificar nuestras emociones, identificar las emociones de los demás, pero sobre todo poder manejarlas. Cuando estamos frente a un grupo, es normal que en esta vida afectiva, que en este elemento afectivo tan humano de todos nosotros, tengamos ciertas condiciones que nos pueden llevar al éxito o llevar al fracaso. Muchas de estas condiciones se deben a cómo nosotros vamos a gestionar nuestras emociones, pero vamos a partir de puntos básicos. Las emociones no son lo mismo que los sentimientos. Las emociones son elementos universales, se presentan en todos los seres humanos y estas emociones al combinarse generan los sentimientos. La diferencia está que en los sentimientos hay una combinación tanto de la emoción como también de todo este mundo simbólico que tenemos, es decir, nuestras creencias, nuestra formación, nuestra educación, la propia cultura en la que vivimos. Entonces, cuando nosotros experimentamos un sentimiento, por ejemplo, los celos, pues obviamente para que haya los celos debe haber un elemento básico que es el amor hacia la otra persona. Si no hay amor, no van a existir celos. Ahora, esta combinación de estas emociones para que se den los celos se va a matizar según las emociones que se identifiquen. Por ejemplo, si a estos celos le metes mucho enojo, la persona que en ese momento experimenta los celos se puede volver muy violenta. Pero si hay más tristeza, esa persona puede terminar llorando, que se le derrumba el mundo porque realmente viene una frustración enorme y una pérdida por la relación, por aquello que está percibiendo. Las emociones básicas son 7: amor, miedo, alegría, tristeza, enojo, asco y sorpresa. Estas emociones se presentan en todos los seres humanos y cada uno gestiona esas emociones de manera diferente. Un ejemplo muy claro aquí es que el ser humano funciona de manera muy singular y muy parecida a una impresora de tinta. La impresora tiene sus cartuchos de tinta, negro, rojo, azul, amarillo. Esa combinación de colores van a surgir cuando venga la impresión de una hoja. Entonces, los cartuchos de tinta son como las emociones para el ser humano. Ahí van a estar. Y obviamente la tinta son toda esta cantidad de hormonas que se desprenden en cada uno de estos eventos emotivos. Cuando nosotros mandamos imprimir una hoja, esa hoja puede tener colores como el rosa, el lila, verde, azul cielo, azul marino, dorado, plateado, etc. Esos colores surgen de la combinación de estas tintas. Eso mismo sucede en el ser humano, pero al combinar estas emociones, lo que va a salir en la impresión serían los sentimientos. Que es importante para todo instructor poder aprender a reconocer sus emociones y sobre todo manejarlas para que esto no le genere un problema a la hora de trabajar con los grupos. Vamos a ir trabajando una serie de videos en el cual vamos a entrar a profundidad en cada una de las emociones, pero de forma general el ser humano tiene esta cualidad: o es controlado por sus emociones o controla sus emociones. Cuando el ser humano es controlado por sus emociones, seguramente va a caer más en esta cuestión impulsiva, se va a dejar llevar rápidamente por la emoción. Son personas que suelen hacer compras inmediatas y explosivas porque se dejan llevar mucho por la emoción, no razonan mucho, en el sentido de que la razón va a tener siempre un equilibrio con la emoción. A mayor emoción, menos razón. A mayor razón, menor emoción. Entonces, este equilibrio de emoción y razón siempre va a estarse manejando. Cuando una persona es controlada por sus emociones, la emoción va a ascender rápidamente y la razón va a bajar. Lo poco que queda de razón queda a disposición de la emoción.
Entonces, muchas veces de aquellos eventos, y piensen ustedes, ¿qué eventos han surgido por una emoción muy intensa y después de un tiempo de pensar las cosas, de las consecuencias de eso, viene un arrepentimiento? Hay ciertas frases o ciertas ideas que dicen, bueno, nunca prometas nada cuando estés en esta cuestión eufórica, porque en la euforia, en esta alegría desbordante, placentera, excesiva, pues uno puede hacer promesas increíbles que lamentablemente después no puede sostener. Y la otra, cuando estés en un periodo de mucha ira, de mucha furia, una intensidad del enojo muy potente, bueno, tampoco es conveniente hablar porque seguramente se van a decir cosas que van a herir, que van a destruir, que van a lastimar a otras personas, a otros seres, y que eso lamentablemente pues va a afectar la relación. Es importante que si identificamos que las emociones nos controlan a nosotros, es momento oportuno de ponerle un alto para ahora que seamos nosotros los que vamos a controlar las emociones. Eso es básicamente la inteligencia emocional, la capacidad de poder controlar nuestras emociones y poder gestionarlas, es decir, reconocer cómo funcionan esas emociones en nosotros mismos y sacarles el mayor provecho. En un salón de clases hay muchos eventos placenteros y displacenteros, eventos que son gratificantes y eventos que son frustrantes. ¿Cómo vamos a enfrentar cada uno de esos eventos? Tiene que ver mucho con nuestra inteligencia personal y con nuestra inteligencia emocional. Es interesante que el instructor, cuando trabaja estos elementos de estas habilidades blandas, facilita mucho el trabajo en el grupo. Es decir, al momento de trabajar controlando las emociones, el resultado en el aprendizaje es mayor, sobre todo porque el aprendizaje, cuando va muy asociado a ciertas emociones, suele consolidarse mejor. Es decir, para que haya un mejor aprendizaje, debe haber también una cuestión emocional de por medio para que el aprendizaje se consolide mejor. Cuando nosotros vamos a trabajar con un grupo, nosotros somos los primeros que debemos prepararnos previo al curso, es decir, nuestro estado emocional debe de entrar en un equilibrio de tal manera que nosotros entremos lo más pacíficos, lo más solidarios, lo más ecuánimes en el momento. Emociones como el amor, como la alegría, nos pueden fortalecer mucho para dar una muy buena actitud frente al grupo. Nuestras emociones son la base y la estructura de nuestras actitudes. Cada actitud que nosotros tenemos revela las emociones que estamos sintiendo. Ahora, previo a iniciar un curso, esos minutos antes de empezar el curso, puedes hacer ciertas prácticas, puedes hacer un ejercicio de relajación, puedes hacer una meditación que ayude de alguna manera a que tu cuerpo, tu mente, tu psique llegue en un estado de armonía, de equilibrio, y eso te dé mucho bienestar para enfrentar el trabajo grupal. Si uno entra al trabajo grupal con las emociones que ya vienen antecediéndonos un día antes, la mañana previa, normalmente puede haber mucho estrés, mucha frustración, mucho enojo o mucha tristeza, entonces nuestro rendimiento va a ser muy limitado. Nosotros tenemos la capacidad de hacer diferentes prácticas que ayuden a mejorar nuestro bienestar y nuestro estado de ánimo y nuestra actitud para empezar a trabajar con el grupo. Esa capacidad de automotivarnos es fundamental en nosotros, y automotivarnos muchas veces está asociado a emociones como la alegría y el amor. En una serie de cápsulas vamos a estar dando tips y cosas que podemos hacer nosotros para reconocer esas cosas agradables, portentosas y emotivas que son parte de nosotros y que nos ayudan a entrar en un estado mucho más alegre, más dinámico, más de bienestar y de trabajo colaborativo. Es fundamental que nosotros pongamos el ejemplo con lo que hacemos y a partir de ahí empezar a trabajar también la parte emocional del grupo. Esa parte emocional del grupo la hemos trabajado desde el inicio del encuadre con nuestras técnicas de integración grupal. En videos anteriores ya hablamos de ellas, pero como comentario adicional,
Nuestra técnica grupal al inicio del curso debe fortalecer relaciones armoniosas, solidarias, donde la alegría y el amor como emociones estén muy presentes para que esos sentimientos permeen en todo el grupo y la cohesión que se genera en el grupo al inicio sea muy positiva. Es decir, a mayor valencia positiva de las relaciones del grupo, el ambiente de trabajo es mejor. En cuestiones organizacionales, la cultura organizacional y el ambiente, el clima organizacional dependen de las actitudes de las personas. Es decir, el estado de ánimo es a la persona como el clima organizacional es al equipo del trabajo o al grupo de estudio. Entonces debemos de incidir en que emociones como la alegría y el amor fortalezcan, crezcan, suban, aumenten su intensidad, mientras que emociones como el enojo, la tristeza, el asco o el miedo disminuyan. Y eso lo hacemos con las actividades de nuestro encuadre. Durante estas cápsulas vamos a ir tocando cada una de las emociones para ver sus intensidades altas, sus intensidades bajas. Vamos a revisar un ejercicio en el que nosotros podemos identificar nuestra configuración emocional y cómo esas emociones, al configurarse de tal manera, nos pueden traer beneficios y nos pueden traer riesgos. Controlar esos riesgos nos ayuda a mejorar mucho el trabajo grupal, mientras que fortalecer y optimizar eso que de manera natural ya tenemos nos puede ayudar a mejorar mucho el desempeño que tenemos durante el grupo. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes también puedan identificar esa propia configuración emocional. A continuación, vamos a hacer el ejercicio de la configuración emocional. Este ejercicio es muy simple y es muy rápido. Solamente vas a elegir ciertas emociones en base a la indicación que te voy dando a continuación. No tienes que pensarle mucho, es una respuesta volitiva, es decir, lo primero que aparezca es la respuesta correcta. De estas 6 emociones, donde tenemos amor, alegría, miedo, asco, tristeza y enojo, que podríamos enmarcar como un acrónimo que se llama AMATE, tú vas a elegir una emoción según yo te voy dando la indicación. ¿Qué emoción para ti es más fácil de expresar? Sale, muy bien. Ahora, ¿qué emoción de estas es más difícil de expresar? Ok. Ahora, de las que quedan, ¿qué emoción te resulta más fácil de expresar? Ok. De las que sobran, ¿cuál de estas resulta más difícil de expresar? De las dos emociones que sobran, ¿cuál te resulta más fácil de expresar? Y la que sobra complementa el círculo. Ahora, estas emociones ya están identificadas, tanto lo que te gusta y puedes demostrar fácilmente como aquello que se reprime o que cuesta más trabajo de expresar. Cada una de las emociones funciona de manera diferente en los seres humanos. Todos tenemos una configuración diferente. Sobre todo, primero porque las emociones son dinámicas. Aunque ahorita hemos hecho el ejercicio al día de hoy, estas emociones pueden modificarse y pueden cambiar drásticamente según los eventos que nos van sucediendo a lo largo de la vida. Es importante saber esto porque muchas veces podemos reconocer que hay una emoción que a nosotros en particular nos puede generar problemas y decidimos cambiarla. Puede costar un poco de trabajo y esfuerzo hacerlo, pero se puede conseguir. Es decir, las emociones, al no ser rígidas o estáticas, sino más bien dinámicas, conforme hacemos ciertas prácticas, ciertos ejercicios, nos habituamos a ciertos comportamientos, vamos modificando cada una de estas emociones. Cada uno de nosotros puede hacer el ejercicio en casa y va a tener su propia configuración emocional. Lo interesante de la configuración emocional es que las dos primeras emociones que más expresan son las que más matizan la personalidad, mientras que la emoción, que es la que resulta más difícil de expresar, es la que más se reprime. Todos nosotros tenemos emociones que expresamos fácilmente y todos tenemos emociones que reprimimos. Y esto no es que sea bueno o malo, simplemente es cómo funcionamos con nuestras emociones. Lo interesante y donde está la gran oportunidad es cómo las podemos gestionar ante los diferentes eventos. Si en este caso nuestra evaluada fuera una instructora que estuviera trabajando frente a un grupo, pues a lo mejor por esta característica de la configuración,
Sus clases podrían ser muy alegres dado que es la emoción que más sobresale en ella, pero también cuando hay algo que le frustre o hay algo que le preocupe o que le llame la atención del grupo, le puede también destapar el enojo, es decir, puede ser una persona que también se moleste fácilmente con el grupo. Y aquí ella ya tiene oportunidad de ir reconociendo esas fortalezas y esas debilidades que le están propiciando sus propias emociones. Nosotros tenemos la oportunidad de identificarlas y ahora sí empezar a poner ciertos controles para que esto mejore también nuestro desempeño en el aula. Que es importante reconocer que normalmente un grupo, cuando va a capacitarse, cada persona requiere de que se le brinde seguridad, de que haya paciencia, de que haya tolerancia, de que haya un cierto dinamismo, que de alguna manera las condiciones del trabajo grupal puedan ser alegres, que haya relaciones más amorosas o armoniosas, que estas emociones de alguna manera ayuden a generar un ambiente áulico que sea favorable para el trabajo. Ese ambiente áulico lo ponemos nosotros como instructores con nuestras propias emociones. De ahí la importancia de reconocer cómo son nuestras emociones y cómo las podemos ejecutar, cómo las podemos gestionar al momento de trabajar con los grupos. Si nosotros requerimos de tener mayor paciencia, obviamente tenemos que trabajar mucho con el enojo, con el miedo, con el asco, porque son emociones que normalmente nos van a llevar a ciertos comportamientos que no van a ser tan pacientes o tan tolerantes. Si nosotros tenemos más esa emoción del amor, normalmente la tolerancia va a ser mucho más grande. Es decir, hay más apertura, hay más tranquilidad, hay más paciencia. Y eso puede ser agradable para quien está recibiendo la capacitación. Estas emociones nos van a permitir también saber qué es lo que tenemos que trabajar para generar esa condición áulica que sea más favorable para el aprendizaje. Te invito a que nos acompañes en los siguientes videos donde vamos a abordar cada una de las emociones, vamos a ver sus intensidades y vamos a ver ejemplos de lo que sucede tanto en la vida cotidiana como en el aula y qué podemos hacer para mejorar la gestión de estas emociones. Soy Ricardo Vallemena y estoy aquí para ayudarte en tus procesos de formación y de capacitación. Síguenos.